A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a su programa Dialogando con el Pueblo a través de la CLP Bolivia. Un saludo también a Red Patria Nueva, que nos unimos en este espacio para poder llevar junto a todos ustedes el análisis, las entrevistas, junto a nuestros invitados en este contexto tan amplio que estamos teniendo ya en el mes de abril, casi ya despidiendo el mes de abril. Así de rápido se ha dado distintas actividades, cerrando esta semana con mucha información. Hemos tenido una situación bastante importante con el Tribunal Supremo Electoral junto al Tribunal Constitucional Plurinacional, garantizando el tema de las elecciones generales para este próximo 17 de agosto. Vamos a tocar ese tema. Los mineros también estuvieron presentes en la ciudad de La Paz a lo largo de esta semana y lo que se vendrá la semana siguiente, que es el 1 de mayo, Día del Trabajador Internacional, donde también se va a tocar algunos aspectos económicos y nosotros con nuestros invitados vamos a desmenuzar todos estos y más temas que es siempre habitual a través del programa. Su servidor Marcelo González, los controles Sergio Caro, les damos la bienvenida al programa. Pero vamos a empezar de inmediato. Ya nos encontramos en los estudios junto a Rolando Fuentes, presidente de la Coordinación de La Paz, del MAS IPCP, para tocar también temas importantes, porque la carrera electoral cada vez está más y más caliente. Rolando, un gusto poder tenerte en el programa. Bienvenido, es como siempre un placer tenerte acá en los estudios. Buenas tardes a tu programa Dialogando con el Pueblo, y sí, un saludo también a la población boliviana y al pueblo paseño también. Gracias por la invitación. Rolando, a la vuelta de la esquina se encuentran ya las elecciones generales, dos panoramas muy marcados: el sector de oposición, que dijo estar en unidad y se disolvió, y el sector de oficialismo, que también está preparándose para esta competencia electoral. ¿Cómo está la coordinación del movimiento al socialismo en el departamento de La Paz? Tú que dialogas constantemente con ellos. Sí, como ibas con unos antecedentes muy cortitos en realidad, la derecha yo pienso que no tiene una unidad fortalecida por muchos intereses personales que políticamente se han visto, no solamente en esta gestión. Yo pienso que se ha visto desde hace muchos años atrás, y obviamente el 2020 se ha visto cómo maneja la derecha la gestión de gobierno, y obviamente es por eso que el MAS IPCP ha vuelto a entrar a gobierno, ¿no? Una confianza también del pueblo boliviano, y ya estamos a meses de poder entrar a una campaña electoral donde vamos a ver posturas políticas interesantes en realidad. Pero como Departamento de La Paz, la unidad de todos los sectores sociales, rurales, urbanos y periurbanos, estamos organizándonos, pero para también hacer un análisis profundo, político, orgánico, social, económico, donde vamos a tocar temas interesantes en realidad. El día lunes que hay un ampliado, y comentar también que hay un ampliado departamental de La Paz, donde los sectores nos hemos constituido con varios ampliados, reuniones, donde se ha sacado temas interesantes que la derecha nunca se va a unir, no, nunca. Es por eso que hay varios grupos de derecha que están dispersos por ahí, y obviamente la estructura nacional del MAS IPCP, eso se ve a nivel nacional, y es por eso que el MAS IPCP está unido, tiene que estar unida, a la cabeza actualmente de nuestro hermano presidente Lucho, y obviamente la dirección nacional del MAS IPCP a la cabeza del hermano Grover García, y el pacto también de unidad, ¿no? Así que nos estamos organizando, nos estamos estructurando en todos los sectores
para afrontar una campaña social que se viene con todo, ¿no? Porque hay intereses personales grandes de nuestro Estado, de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de políticas que se están viendo en todos los sentidos, en todos los niveles políticos, ¿no? Así que como Departamento de La Paz, el día lunes vamos a tocar temas y vamos a debatir temas sociales, orgánicos, y también, como se dice también en la resolución que han sacado el pacto departamental, vamos a proclamar a nuestro hermano presidente Lucho como candidato al bicentenario 25-30, ¿no? Y eso posiblemente lo vamos a estar analizando también como La Paz. Rolando, hace tiempo ya la dirección del MAS y PSP, la Dirección Nacional, ha encargado a las organizaciones sociales desde la base poder buscar las mejores alternativas para poder presentar un binomio. ¿Cómo lo estás viendo aquello? ¿Están proponiendo, surgen nombres? Porque no simplemente se elige a los binomios, sino también diputados, senadores. ¿Cómo están trabajando en aquello? Bueno, el día debe ser hace unas 3 semanas anteriores, un lunes, hubo una reunión con la Dirección Nacional de la MAS y PSP, donde estuvieron todos los sectores sociales, campesinos, obreros, urbanos también, donde se hizo un análisis profundo del tema que me estabas tocando, ¿no? Diputados, binomios, senadores y demás, donde ya no tiene que ser el dedazo como estaba acostumbrándose Evo Morales. Ahora va a ser decisión de las bases sacar a un diputado, a un senador, a un concejal posteriormente, pero ahorita es que sea un consenso democráticamente elegir a nuestro diputado, senador y obviamente a nuestro binomio, ¿no? Pero en realidad los 9 departamentos nos tomamos la palabra, ¿no? Porque era analizar el tema social y el tema político, y los 9 departamentos el día lunes dieron fecha primero para los ampliados departamentales de cada departamento, así que se sacó también de ese mismo ampliado departamental, van a salir uno, el binomio presidencial, y segundo, también los candidatos a diputados y senadores, ¿no? Así que en esa burbuja, en realidad, compañero, se ha estado haciendo ampliados, resoluciones de todos los sectores que el día lunes como Departamento de La Paz vamos a entregar al Pacto Departamental de La Paz para que pueda leer primero de cada sector a quién apoyan como binomio, y segundo, cuáles son sus diputados por uninominales, por sectores sociales plurinominales, y obviamente eso va a entrar en un análisis político en realidad y social de la Dirección Nacional para hacer también un debate orgánico, ¿no? Para poder también ya mandar las listas según los sectores sociales, ¿no? Así que se ve un gran apoyo, en realidad el día lunes he visto un gran apoyo hacia el hermano presidente Lucho. De los 9 departamentos, 7 lo están apoyando, y eso ha sido público, en realidad, porque han hablado campesinos, habla la parte orgánica que es la departamental del MAS y PSP, y también el tema urbano, ¿no? Así que en esa parte nos hemos ido desglosando para poder también marcar una línea política nacional. Rolando, este lunes 28 de abril, ¿dónde va a ser la concentración y quiénes van a llegar? Bueno, la invitación se ha hecho público en realidad, y el día de mañana también hay una conferencia de prensa del Pacto Departamental de La Paz, invitando a toda la población. Va a ser en la Plaza Villarruel, va a ser a las 16:30, si no me equivoco, que es la invitación. Van a estar todos los sectores, primero rurales del Departamento de La Paz, como son los Tupac, están nuestros hermanos de Cofecay, interculturales, están varios sectores urbanos, distritos políticos, juntas de vecinos, universitarios, gremiales, transportistas, donde como Departamento de La Paz vamos a mostrar esa fortaleza, porque el Departamento de La Paz es sede de gobierno y es por eso que tenemos que hacerlo en grande, ¿no? El festejo va a ser grande, vamos a debatir temas políticos y sociales también el día lunes 28 de abril. ¿Qué puntos están en el orden del día? ¿Qué se va a tratar? Me hablas de temas sociales, económicos, políticos. ¿Cuál es el temario? Vamos a evaluar en realidad primero la gestión que está llevando nuestro hermano presidente Lucho. En todos los sectores en realidad ya se ha evaluado, pero ese día vamos a sacar resoluciones.
el tema social, vamos a ver que hay actores políticos de derecha y evistas también que quieren aprovecharse del tema económico en realidad, o el tema social que está viviendo el país, para aprovecharse y desgastar a nuestro gobierno, ¿no? Así que esos temas también vamos a sacar. En el tema orgánico vamos a leer las resoluciones de cada sector social, de quién han nominado a presidente y vicepresidente, así que bajo ese lineamiento vamos a sacar la resolución a nivel departamental. Es por eso que en el tema social vamos a tocar temas muy interesantes, porque vamos a dar una línea política como Departamento de La Paz para iniciar la campaña que es muy necesaria. Ya estamos a meses en realidad, así que vamos a dar un lineamiento político para poder avanzar. Es importante porque el tema social, económico, que se viene hablando todos los días ante los medios de comunicación, redes sociales, va a ser importante. Rolando, ¿por qué Luis Arce? ¿Por qué Luis Arce como candidato al 2025-2030? ¿Cuáles son los factores que han llevado a esa decisión? Los sectores sociales, nuestro hermano presidente Lucho, vamos a poner un antecedente. En realidad, el 2020 hemos entrado en una época de pandemia, primero, y segundo, hemos entrado después de un golpe de Estado, ¿no? Después de un saqueo económico del gobierno de facto de años en realidad. Y nuestro hermano presidente ha llevado con normalidad primero la economía y el tema social, ha estabilizado la economía en realidad, y eso se ha visto en estos años. Pero también es muy importante hablar de la industrialización que está haciendo nuestro hermano presidente con varias empresas, ¿no? Así que 5 años no han sido suficientes para poder lograr los objetivos. En 5 años todavía se ha dejado la semilla, en realidad, en varios lugares, en varias carreteras, en varias obras que ha hecho nuestro gobierno. Pero el pueblo siente que 5 años todavía no han sido suficientes para poder lograr las metas que se ha propuesto nuestro hermano presidente, ¿no? Como Departamento de La Paz tenemos, por ejemplo, viviendas sociales aquí en el tema urbano, ¿no? En varios sectores periurbanos con vivienda hemos coordinado para que llegue a sectores vulnerables y de escasos recursos. Es por eso que se ha visto colegios también, pero lo más interesante, yo he ido a modo de dar un paseo al Mutún en realidad, y el Mutún es algo grande que se viene, ¿no? Que va a dar frutos este año que viene, va a dar frutos grandes en el país, y es por eso que nosotros como bolivianos, como paseños y como también militantes del MAS-IPSP, le falta dar 5 años más a nuestro hermano presidente para que dé continuidad a nuestro proceso de cambio, ¿no? Y eso los sectores lo han leído, se ha sentido en todos los ampliados que se han tenido, y el día lunes vamos a dar el apoyo a nuestro hermano presidente Lucho para que dé continuidad a este proceso tan lindo que es el proceso de cambio. Rolando, ¿consideras que esta gestión lo han dejado trabajar al presidente? ¿No lo han dejado? Quizá han tenido zancadillas, bloqueos. ¿Cómo han analizado ese aspecto? Porque el movimiento del socialismo se veía compacto, se veía íntegro. Después, una angurria de poder terminó teniendo un sector del movimiento al socialismo que se alió con los llamados opositores, que trancaron principalmente esto en la asamblea, y nos ha enseñado a todos los bolivianos a poder visualizar de cómo funciona un Estado, los poderes, las competencias del Ejecutivo, de la Asamblea, pero ¿han dejado trabajar al presidente? ¿No lo han dejado? ¿Qué evaluación nos puedes decir tú? Bueno, un ejemplo simple, el órgano legislativo en este tiempo no ha aprobado varias leyes en beneficio no del presidente, no de los ministros, en beneficio de la población. Y eso la población se ha dado cuenta, ¿no? Que el presidente Lucho, con lo poco que tenía o con lo que tenía, ha podido hacer obras, pero ha habido un freno, ¿no? Ahí a la cabeza de Andrónico, que es el presidente ya de la Cámara de Senadores, y también de la Cámara de Diputados, varios diputados que se han aliado a la derecha en realidad, solamente con un interés personal a la cabeza del jefazo, ¿no? Que es el señor Evo Morales. Y yo pienso que el instrumento político no es por una persona, no es adueñarse de una sola persona. Es por eso que en mayo del año pasado se ha cambiado el tema, ¿no? Es por eso que ha vuelto el MAS-IPSP a todos los sectores sociales, y obviamente el presidente eso tiene bien claro, que el movimiento socialismo no es de Lucho Arce, no es de sus ministros, es de todos los movimientos sociales a nivel nacional. Pero
diputados también han salido de sus sectores sociales, que hoy en día también son del MAS y PSP, pero ellos se deben al pueblo, reciben un sueldo del pueblo, y obviamente se han trancado varias leyes, varios proyectos, que varias embajadas han dicho que en caso que se retrase más el tema de algunas aprobaciones de un proyectos, ya no nos van a dar continuidad a los créditos. Varias embajadas lo han mencionado públicamente. Es por eso que en realidad los diputados tienen que pensar primero de dónde han salido, de qué sectores han salido, quién le ha dado el voto de confianza y quiénes están sufriendo. Es el pueblo boliviano, ¿no? Así que ha sido una gestión complicada. Primero ha sido un golpe fallido, ¿no?, a la cabeza de Zúñiga, que nuestro hermano presidente ha podido resistir con todos los movimientos sociales, no ha dejado que se dé un golpe de estado, porque la población le ha dado el voto de confianza en 2020, y obviamente el presidente tiene conocimiento de eso. Después ha sido también todo el tema de las aprobaciones de los créditos, ha sido una gestión complicada, ¿no?, donde Carlos Mesa, Doria Medina, yo pienso que hubieran escapado al día o a las horas que hubieran tocado esos temas, ¿no? Pero nuestro hermano presidente, con la fortaleza de todos los sectores, resistió y va a seguir resistiendo, porque es un mandato del pueblo, ¿no? Y él sabe muy bien que el mandato del pueblo se acaba este año para poder proseguir sobre este tema, ¿no? Así que todos los sectores sociales hemos visto eso, y es por eso que hemos analizado en el punto de temas sociales, y es por eso que el día lunes vamos a dar también las resoluciones por sectores, para que también el pacto lo pueda leer y podamos sacar una resolución a nivel departamental. Rolando, ya falta menos de una gestión, un par de meses para que concluya esta gestión de don Luis Arce. Ha habido aciertos y también desaciertos. ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que hacer cambios? Me imagino, porque también han sido críticos, autocríticos al momento de poder hacer una evaluación. No todo es una taza de leche. ¿Qué cambios hay que realizar? Algunos directores, algunos viceministros, algunos ministros, yo pienso que en esta gestión han sido importantes en realidad para levantar la gestión de nuestro hermano presidente, pero también algunas autoridades que tienen también a su lado no han sido de gran, si se puede dar el término, de gran solvencia política y de gestión para que pueda avanzar, ¿no? Así que yo pienso que tiene que primero el hermano presidente sentarse con los sectores sociales en una campaña nueva que se viene, y obviamente modificar ese aspecto político, ya que porque este año que se viene, estos 5 años que se vienen, no tampoco van a ser fáciles, van a ser complicados. Así que yo pienso que tiene que cambiar primero algunas autoridades nacionales que tiene a su lado, y segundo, yo pienso que tiene que también algunos viceministros que no están actuando con el pueblo tienen que bajar a territorio, que eso también falta, ¿no? Yo pienso que algunas autoridades nacionales como diputados, senadores, no han bajado sus sectores, y es por eso que esta gestión, las autoridades nacionales, también departamentales, tienen que salir del pueblo para que puedan sentir lo que el pueblo piensa. Y es por eso que en esa parte el hermano presidente, yo pienso que tiene que ser autocrítico con la gestión que se ha llevado. Las autoridades que le han acompañado, es muy esencial dar un cambio con algunas autoridades, ¿no? Yo pienso que no todos han sido excelentes, pero algunas autoridades sí le han hecho fallar algunas cosas, ¿no? Y yo pienso que eso se tiene que cambiar, ¿no? Y yo pienso que el hermano presidente hace su evaluación en gabinete, hace tal vez esa evaluación también con sus ministros, y es por eso que tiene que evaluar también esos temas, ¿no, hermano? Es bastante importante. También la autoevaluación es determinante en cualquier proyecto, ¿eh? En cualquier proyecto. Estamos junto a Rolando Fuentes, presidente de la Coordinadora de la Paz del Movimiento al Socialismo, en el programa Dialogando con el Pueblo, a través de las radios y también las redes sociales. Rolando, ¿qué se está preparando para el tema de la campaña? Yo noto quizá un cambio de tipo de campaña, donde estábamos acostumbrados a las campañas en las calles, plazas, avenidas, caravanas, pero ahora se viene un factor muy importante que son las redes sociales. ¿Qué están preparando? ¿Cómo se están afilando para poder mover esa ingeniería del MAS y PSP y poder llegar a convencer a los votantes? Bueno, esta campaña, primero a nivel mundial en realidad,
cada país tiene su esencia de hacer política. Y nuestro país tiene una esencia todavía tradicional, no al 100%, pero tiene una campaña tradicional, donde todavía el militante, el dirigente, tiene que bajar a su territorio primero para poder hablar primero con sus vecinos, hablar con sus amigos y poder ver lo que puede pasar si un gobierno de derecha entra. Y bien lo decía nuestro hermano presidente Lucho, ¿qué puede pasar si un gobierno de derecha entra? Privatización, puede haber saqueos, o sea, puede haber miles de cosas, ¿no? Que muchos jóvenes, yo pienso que no lo han vivido, ¿no? Pero en ese sector, en este tiempo que posiblemente quiera entrar la derecha a la fuerza, se puede ver, ¿no? Así que en esa parte yo pienso que esta campaña tiene que ser más que todo en las calles para poder hablar con el compañero, con el vecino, con el amigo y obviamente hacerle entender qué ha hecho el MAS y PCP, porque es el MAS y PCP desde el 2005 hasta el 2025. Obviamente en esa transición que ha habido el 2020 de un golpe de estado, pero qué ha hecho el MAS y PCP desde el 2005, las obras, lo mejor que ha hecho el MAS y PCP, pero también el tema de las redes que es muy importante, ¿no? Yo pienso que tiene que ser una fusión entre lo tradicional y lo actual que se ve también en las redes, ¿no? Va a ser una campaña complicada, sí, pero el tema de caravanas, caminatas, yo pienso que hay que dar un giro de 360 grados, ¿no? Yo pienso que la población quiere escucharle al candidato a presidente, quiere escuchar al candidato a diputado, quiere escuchar al candidato a senador para ver qué propuestas le interesa al ciudadano, ¿no? Así que en esa parte va a ser muy importante las obras que se han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Y es por eso que tiene que ser un detalle muy fundamental hacer campaña en las calles, en los barrios, bajar a territorio, hablar con toda la población. Bien. Rolando, la semana pasada se cumplió uno de las etapas electorales para presentar alianzas rumbo a las elecciones generales. ¿Por qué el MAS y PCP va de forma independiente? Se conoce, se sabe, porque se habla mucho de unidad por el sector de la oposición, pero también la izquierda va articulando, me imagino, algunas alianzas. Pero en definitiva el MAS y PCP decidió ir solo, independiente. Bueno, esa es mi postura mía, ¿no? Es una postura personal en realidad. Yo pienso que el MAS y PCP, lo que otros partidos de derecha o de izquierda tal vez no tienen, es una estructura que es bien necesario. Tenemos una estructura nacional en realidad, en los 9 departamentos, sectores campesinos y sectores urbanos. Ese es el primer antecedente que yo tengo. Y el otro, yo pienso que las alianzas se hace bajo un lineamiento en realidad de un consenso con todos los sectores sociales. No con prebendas, no con tal vez con un chantaje político en realidad. En esa parte yo pienso que se hace con una postura política pensando en el Estado boliviano, ¿no? Porque en realidad el modelo económico que tenemos nosotros, el día de ayer, por ejemplo, era un aniversario del teleférico, por ejemplo, un ejemplo bien claro, es una empresa autosostenible, el teleférico, donde es una esencia, da una identidad como ciudad de La Paz, y es por eso que se ha visto, ¿no? que el MAS y PCP tiene un modelo económico donde hace partícipe a todos los sectores, ¿no? Así que en esa parte yo pienso que la alianza no ha sido en consenso. El MAS y PCP piensa en todo el pueblo, pero hay partidos de izquierda que tal vez no han llegado a pensar lo mismo, ¿no? Y han pensado solamente en sus intereses personales, y es por eso que tal vez no se llega a un acuerdo, ¿no? Pero yo pienso que la campaña que se viene tiene que ser con esa estructura que tenemos en MAS y PCP, ¿no? En los 9 departamentos, ¿no? Así que yo pienso que vamos a avanzar y vamos a llegar a la victoria en agosto. Muy bien. Rolando, quiero agradecerte por visitarnos en los estudios y por estar en el programa. Se viene una actividad importante y cada vez las actividades rumbo a las elecciones van a ser más fuertes. Y hay muchos temas sociales, económicos, políticos, que nosotros lo vamos a desmenuzar. Rolando, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y nuevamente el día lunes
que estén presentes toda la población. Va a ser en la Plaza Villarroel, va a ser un acto, un ampliado donde se va a ver temas políticos y temas orgánicos para las campañas que se vienen. Muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente al pueblo boliviano. Gracias. A usted. Rolando Fuentes, presidente de la coordinadora del MAS y PCP acá en el departamento de La Paz. Dialogando con el Pueblo es un programa de producción del Sistema de Radios de los Pueblos Originarios, junto también a la Red Patria Nueva y también el periódico Ahora el Pueblo, para poder dialogar junto a todos ustedes sobre estos temas que son importantes para la población. Como se lo había anunciado antes de la pausa, se lo dije, vamos a hablar del tema económico. Se acerca una fecha importante para absolutamente todas y todos los trabajadores, como es el 1 de mayo. Hay muchos sectores que se han pronunciado al respecto porque días previos o el día del trabajo se conoce la situación de incremento salarial, no incremento salarial, hay bastantes factores. El FMI sacó un informe completamente sesgado. Vamos a tocar esos temas junto a los especialistas. Le voy a dar la bienvenida a Juan José Bedregal, analista economista, que nos va a acompañar hoy en el programa. Juan José, un gusto tenerte en el programa, bienvenido. Un gusto igualmente poder estar aquí en Dialogando con los Pueblos. Qué gusto. Un saludo cordial también a toda la audiencia. Bueno, listos para hablar acerca de la coyuntura que has mencionado, ¿no? Como siempre, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, involucra la decisión acerca del incremento salarial. Juan José, la pregunta que se hace mucha gente en las calles, tanto en el sector público, privado, ¿Bolivia puede anunciar o no puede anunciar un incremento salarial? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, antes de poder referirnos, claro, a la cifra directa del incremento salarial, tenemos que analizar cuál es la coyuntura en la situación económica actual y que está también inevitablemente vinculada a la situación política. El primer criterio es, por supuesto, la inflación, puesto que a la hora de definir el incremento salarial, lo que piensan los trabajadores es siempre en una ganancia de poder adquisitivo, ¿no? Que cuando hay un incremento salarial uno pueda comprar más bienes y servicios. Sin embargo, la inflación viene en contra de eso, ¿no? La subida de precios hace que podamos comprar menos bienes y servicios con el mismo salario. En los años pasados el enfoque ha sido el de un incremento salarial por encima de la inflación, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en términos reales. Esta ha sido una política que tiene, por supuesto, largo aliento y es parte del modelo económico, social, comunitario y productivo. Este año puntual, bajo esa lógica, las organizaciones sociales, los trabajadores, la Central Obrera Boliviana han presentado un pliego petitorio y han planteado un incremento salarial por encima de la inflación, bastante por encima. Plantearon un 15 a 20% de incremento salarial. Sin embargo, también hay que contraponer la posición del empresariado, que, como es lógico, siempre van a preferir un incremento salarial cero, es decir, congelación de salarios para que no les afecte, ¿no?, los costos de producción. Ahora, esta es la dinámica de siempre, pero hay que tomar en cuenta que está el país con una situación un poco preocupante. La inflación al primer trimestre es del 5%, es una cifra que no se había visto en mucho tiempo, y esto influye, por supuesto, inicialmente en las personas y en sus decisiones. ¿Por qué? La gente, una vez que escucha que estamos teniendo una cifra elevada de inflación, piensa internamente, proyecta a futuro una mayor inflación, ¿no? Esto es algo que conocemos los economistas como expectativas adaptativas, es decir, el dato que está en el pasado influye
en nuestra previsión del futuro. Si estamos escuchando a inicios del mes de abril que la inflación de este primer trimestre del año, enero-marzo, ha llegado a 5%, entonces la mayoría de la gente, que es lo que hace pensar, uy, no, nos vamos a ir a un 10, a un 15, 20% de inflación. Y esto pasa también con los trabajadores, por eso plantean una cifra elevada de inflación. Pero hay que pensar que las empresas también incorporan esto. Es decir, las empresas también dicen, están subiendo los precios de la materia prima, me toca a mí también subir precios para vender, me van a subir los costos salariales, viene el incremento salarial, entonces le subo quizás hasta anticipadamente a los precios. Y esto repercute en los mercados con una nueva subida de precios. Es de esa manera que las expectativas configuran un panorama en el cual el incremento salarial, sin que se haya anunciado, ya está repercutiendo en los mercados. Los especuladores, sobre todo, están a la pesca de estos efectos y al más mínimo conflicto social. Estos días, por ejemplo, que estamos teniendo los paros, los bloqueos de los cooperativistas, ya están las caseritas especulando en los mercados diciendo que va a subir, que ya no se va a poder traer las verduras, etcétera. Ni siquiera son las caseras que traen las verduras, son las revendedoras. Este enfoque de las expectativas explica mucho de esto, y es ahí donde tenemos que ponernos a pensar un poco. Y claro, el incremento salarial de este año, si está muy por encima de la cifra de la inflación, en lugar de reponer poder adquisitivo al trabajador, como ha sido la lógica de años pasados, puede terminar siendo contraproducente. Porque en años pasados funcionaba esta dinámica, el incremento salarial por encima de la inflación ayudaba a que los trabajadores puedan adquirir un poco más de bienes y servicios gracias al incremento salarial. En cambio, en esta coyuntura, cuando las expectativas ya no son una inflación estable, hace 2, 3 años, el año pasado incluso podía preverse, no, los precios están estables, no estamos teniendo mucha inflación, entonces no hay ningún problema, no van a variar los precios, la gente podía prever. En cambio, ahora no. Esta situación de expectativas, sumada a la incertidumbre por el tema electoral, se vienen las elecciones, la incertidumbre política no ayuda. Entonces, en esta coyuntura particular que estamos viviendo hoy en día, considero personalmente que el incremento salarial no debería alejarse demasiado de la cifra de inflación, debería estar bastante pegadito a la inflación del último año, incluso quizás estar por debajo, para tener a enfriar un poco las expectativas, enfriar un poco la situación de la economía. No estoy diciendo que deberían congelarse los salarios, como ya han salido muchos economistas, muchas organizaciones empresariales, como siempre, tendiendo a que se congelen los salarios, pero sí habría que enfriar un poco las expectativas, mandar un mensaje de moderación a los mercados, a la gente, para que estas expectativas también se puedan enfriar un poco. Y claro, decirles sobre todo a los políticos que dejen de poner trancas a la economía. Este bloqueo legislativo en la Asamblea, ¿cómo nos está afectando? Se introduce esa variable de incertidumbre política y dificulta totalmente la previsibilidad. Las expectativas de la población son aquella que está definiendo mucho de esta situación económica actual, y bueno, un incremento salarial demasiado elevado puede terminar siendo contraproducente en esta situación. Juan José, dar una luz verde a rajatabla, que, bueno, ningún año se ha cumplido, ¿no? Porque la Central Obrera Boliviana siempre ha exigido un número de porcentaje para poder hacer este incremento salarial, pero hacer caso a esta petición de la Central Obrera Boliviana sería entonces irresponsable, según tu criterio, Juan José. Sí, porque hay que tomar en cuenta además que la cifra del incremento salarial implica también mayor gasto para el Estado, porque es la referencia no solo para pagar sueldos y salarios del sector público, también es la referencia para pagar los aguinaldos, también es la referencia para pagar
el subsidio de lactancia, muchos otros beneficios sociales. Por lo tanto, un incremento salarial demasiado alto no solo repercutiría en el mercado con las expectativas elevadas de inflación, no solo repercutiría negativamente por el lado de los individuos, de las familias, también repercutiría negativamente en las cifras fiscales, y es algo que también estamos viendo que el Estado tiene que aplicar una política de mayor austeridad en el gasto público. Por lo tanto, es ahí donde también sí sería un poco irresponsable dar rienda suelta, ¿no?, a una previsión del 15% del incremento salarial, del 20% al haber básico. No es algo realista y tampoco es algo responsable a nivel del Estado. Juan José, ¿y qué pasa si nos vamos al otro extremo, a lo que están proponiendo los empresarios privados, de congelar y que no exista ningún tipo de incremento en absoluto? ¿Qué pasa si nos quedamos en ese punto que proponen algunos empresarios? Bueno, el problema de mantener congelados los salarios, por supuesto, es también un desbalance. ¿Por qué? Los empleadores, los empresarios generalmente preferirían que no suban sus costos de producción por el lado de los salarios. Pero ¿eso qué implica? No subir los costos a las empresas a costa de que los trabajadores vean empeorada su situación. Es decir, a costa de que no suban los salarios, mientras que efectivamente los precios están subiendo. Y algo que hay que reconocer claramente: las empresas, los grandes empresarios, están subiendo sus precios aún sin elevar salarios. Ahí lo estamos viendo claramente en el efecto de la subida del precio de la carne y del pollo, donde los empresarios no han logrado demostrar con sus estructuras de costos que haya habido incrementos que justifiquen el nivel de subida en los precios de la carne, en el kilo gancho, en el precio del pollo. No están logrando demostrar las avícolas una subida de precios tan grande como la que hemos visto en el mercado. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta ahí? Las empresas están subiendo precios sin que suban sus costos, justamente porque están incorporando una expectativa de inflación futura. Y esa subida de precios no se la podemos cargar a los trabajadores manteniendo congelados los sueldos. Hay que reponer una parte del poder adquisitivo que se ha perdido. Lo que no sería responsable tampoco es, como lo he dicho hace unos minutos, irse al otro extremo y dar un 15 o 20%. ¿No? Ambos puntos son los dos extremos, ambos están en las antípodas de una política beneficiosa para el ciudadano, porque en ambos casos el que termina pagando es la familia, el ciudadano de a pie que ve perjudicada la situación. Un incremento salarial muy elevado puede terminar disparando la inflación solamente por efecto de expectativas, y un congelamiento de los salarios implica dejar a las empresas que sigan subiendo precios sin que los trabajadores, quiero decir, terminen pagando absolutamente todo el costo de esta subida de precios que hacen las empresas. Juan José, considerando que la gestión 2024 se cerró con el 9.9% de inflación, y considerando que la Central Obrera Boliviana pidió un 15% a 20%, tomando en cuenta estos dos factores, ¿cuál sería el rango aceptable para que no haya conflicto entre ambos extremos que acabamos de explicar? ¿Un 5, 6, 7? ¿Te animarías a dar una cifra? ¿O hay que tener tal vez una información más certera de diversos sectores? ¿Cuál sería el rango aceptable y lógico que debería adoptar el gobierno? En sí, en principio no me animo a dar una cifra, porque no son las únicas variables a considerar. No es únicamente restar la inflación del último periodo y ya.
hay que tomar en cuenta las cifras fiscales, los ingresos del sector público, los ingresos del Estado y los gastos del Estado. No olvidemos que el Estado es uno de los mayores empleadores y el incremento salarial, como lo dije hace unos minutos, también repercute en el gasto del Estado y por ende en el déficit fiscal. Ese es otro tema que también hay que evaluarlo. Por lo tanto, no me animo a dar una cifra, no sería responsable de mi parte, pero sí, un rango ideal, considerando también el incremento salarial de los últimos años, es que debería estar en línea con lo que se ha incrementado en la últimas gestiones. Si revisamos el incremento salarial en los anteriores periodos, ha estado en un rango no mayor al 5%. Por lo tanto, deberíamos mantener esa política y situarnos incluso por debajo del 5% para ser coherentes con la trayectoria de años pasados. Porque no olvidemos que del dato de la inflación, que es cercano al 10% al cierre de 2024, un 60% de esa inflación se puede explicar por el ruido político que ha generado los bloqueos impulsados por el expresidente Morales, la especulación en torno al dólar que está siendo impulsada por políticos y opinadores de derecha, y por los eventos climáticos adversos que han estado perjudicando las cosechas. Por lo tanto, hay que aislar los efectos que son ajenos a la economía, el efecto político, el efecto de la especulación y el efecto climático, y vamos a tener en cuenta que en realidad la inflación debida a causas internas está en un rango del 4%, y ese dato debería ser realmente la verdadera referencia para definir el incremento salarial. Juan José, tú hablas también de panoramas políticos y estamos en el 2025 prácticamente en un año electoral. ¿Cuánto afecta esto a la economía con los actores políticos, los mensajes difundidos a través de los medios de comunicación, de los principalmente precandidatos que quieren encarar esta carrera electoral? ¿Cuánto afecta este ambiente electoral a lo económico, Juan José? Lamentablemente nos afecta demasiado y nos afecta negativamente. El ambiente preelectoral se ha levantado demasiado pronto. El país se ha electoralizado desde 2022, cuando el expresidente Morales agarró y se autoproclamó candidato del Bicentenario, sin respetar los canales de decisión al interior del movimiento al socialismo. Esto ha provocado la ruptura al interior de la bancada del partido de gobierno, la consecuente inestabilidad política y, por supuesto, los partidos de derecha no han estado exentos de esto. Mira que hemos tenido el año 2021 el paro cívico en Santa Cruz, el 2022 más de 36 días de paro bajo la excusa del censo de población y vivienda. El año pasado hemos tenido más de 60 días de bloqueos impulsados por el expresidente Morales para lograr una habilitación a candidatear que no se ha dado. Todos esos ruidos políticos vienen afectando la economía desde hace muy temprano. El bloqueo legislativo es quizás la política más dañina que hemos tenido a la economía. La tranca a leyes de política económica está generando esta situación actual. Yo siempre utilizo como ejemplo la última ley que ha aprobado la Asamblea antes del bloqueo legislativo, que es la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, conocida como Ley del Oro. Gracias a esta ley, las reservas internacionales se han estabilizado y no han caído. Hemos llegado a un nivel más bajo de 1.600 millones de dólares, y a partir de ahí han ido subiendo las reservas. Estamos en un nivel de 2.300 millones de dólares y en crecimiento. ¿Qué implica esto? Si las demás políticas económicas no hubieran sido bloqueadas, como si ha sido aprobada la Ley del Oro, hoy tendríamos una economía mucho más sólida. Sin embargo, eso no se ha dado.
los partidos políticos de derecha, en una alianza implícita, tácita, silenciosa con el levismo, han dedicado a bloquear la economía y han generado un ambiente de incertidumbre política que se ha traducido, como lo hablaba al inicio de esta entrevista, en unas expectativas negativas de los agentes económicos. Y la gente, cuando ve una incertidumbre política, se lo piensa dos veces a la hora de ahorrar, se lo piensa dos veces a la hora de invertir, prefiere no gastar porque piensa que va a haber alguna situación negativa en el futuro, y este efecto se retroalimenta. No olvidemos además cómo ha empezado esta especulación en torno al dólar, con dichos de políticos y analistas, pseudoanalistas económicos, que incluso han estado implicados en el intento de golpe de Estado del año pasado, diciendo que había una devaluación en puertas, diciendo que había devaluaciones implícitas, devaluaciones encubiertas. Lanzaron a la gente a las calles a acumular dólares y ahí nos metieron, ahí empezó la bola de nieve. Ese fue un efecto bola de nieve. Nuevamente, los políticos dañando la economía. Y lamentablemente este año electoral es imposible enfriar la incertidumbre política. Por un lado, la pugna dentro del movimiento al socialismo se mantiene. No hay una certeza desde la izquierda con un panorama económico claro, con un programa económico, con el modelo económico en la mano para poder resolver la situación actual. Por el otro lado, los partidos de derecha, a cada cual propuesta económica más irrisoria, propuestas económicas poco serias, como la de solucionar la economía en 100 días, como poniendo una cifra mágica. Tuto Quiroga queriendo entregar el país al Fondo Monetario Internacional en charola de plata, discursos que son casi paródicos, como el del señor Chi Hyun-chun, la especulación financiera de Manfred Reyes Villa de anunciar que va a rifar el litio en mercados internacionales emitiendo $10,000 millones en bonos de litio. Ese es el nivel de propuesta económica que tiene la derecha, y lamentablemente desde la izquierda todavía no se está consolidando ni siquiera una candidatura única, menos un programa económico claro. Eso es lo que introduce esa variable de incertidumbre política y que no ayuda para nada a la economía, y esto es algo que no se va a resolver lamentablemente hasta que pasen las elecciones y tengamos un gobierno electo. Ahí recién vamos a poder hablar de que, por supuesto, el nuevo gobierno que entre a partir de noviembre va a tener un shock de credibilidad, una nueva asamblea legislativa, esperemos con mayorías para poder generar política económica. Y si no se generan mayorías en la asamblea legislativa en agosto, aún así teniendo un gobierno con un programa económico claro, tampoco vamos a tener esperanza de poder superar la incertidumbre política, porque nuevamente en agosto se va a definir la asamblea legislativa y es donde vamos a poder ver si hay fragmentación, si hay mayorías para poder generar política económica. Estamos en contacto junto a Juan José Bedregal, analista economista en el programa, que nos devela y nos analiza todo lo que se viene en los próximos días y en los próximos meses. Juan José, en los últimos 3 años y medio hemos visto un bloqueo a través de la Asamblea. Y ya vista las siguientes elecciones, un periodo de 5 años, ¿el país podría aguantar unos 5 años más de bloqueo de estas medidas económicas que pasan por parte de la Asamblea? ¿Estaríamos siendo conducidos al abismo si no existe ese nivel de gobernabilidad entre estos dos poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo? Más allá del gobierno en el cual sea electo, Juan José, ¿qué opinas al respecto de este bloqueo y si Bolivia podría aguantar un periodo más con estas trancas? Mira, estamos 3 años con un bloqueo legislativo criminal, bloqueando créditos internacionales, recursos para inversión pública, que eso es lo que son, bloqueando otras medidas de política económica. Mira lo irracional que es negar la ampliación del fondo pro leche, una política que beneficia a
productores del campo y que promueve el consumo de leche en nuestros niños. La negativa a leyes tan importantes para el país, eso es algo realmente perjudicial para la economía y es gran parte de la situación económica actual. Lo decía hace unos minutos, el 40% de la inflación se debe a ruidos políticos. Por un lado la especulación, por otro lado los bloqueos. ¿Qué implica esto? Si prolongamos esto 5 años más, imagínate lo que va a hacer. No me imagino dónde estaríamos. Y ahí la teoría económica nos brinda algunas luces sobre esto. El enfoque institucional de la economía, que es el que ha ganado el premio Nobel el año pasado, nos enseña que hay una relación directa entre la gobernabilidad y el crecimiento económico. Bolivia ha tenido importantes tasas de crecimiento económico en los últimos 14, 15 años. Esto ha sido debido a que había certidumbre política, a que había mayorías en la Asamblea Legislativa, en que se podía realizar políticas económicas concretas. La gobernabilidad muestra que es posible tener crecimiento económico. Cuando no hay gobernabilidad, los últimos 3 años de bloqueo legislativo muestran que no es posible tener crecimiento económico sin gobernabilidad. Por lo tanto, el primer termómetro va a ser, por supuesto, cuando veamos la presentación de candidaturas. Ya falta poco menos de un mes, unas cuantas semanas faltan. Vamos a poder tener cuáles son los frentes. Esperemos que desde la izquierda, por supuesto, pueda haber una candidatura sólida con un programa económico concreto. Desde la derecha, y ya te dije mi opinión, no hay propuestas, cada una es más cómica que la otra. No hay soluciones desde la derecha. Si en agosto se define una asamblea legislativa fragmentada, es más que probable que vamos a tener 5 años más de bloqueo legislativo. No porque estemos a favor o en contra de un partido político, sino porque estos 3 años últimos que los hemos vivido les muestran a los políticos que pueden dañar la gestión de cualquiera que gane la presidencia simplemente bloqueando la Asamblea Legislativa. Y eso es algo que te apuesto a que cualquier político de cualquier bando, de cualquier ideología, de cualquier tienda política, va a pensar en aplicarlo a partir de 2026 con tal de poder acceder al poder en una futura elección. La inestabilidad está servida y lamentablemente estos 3 años le han enseñado una nueva maña a los políticos. Por eso es importante que la población este agosto pueda brindar voto mayoritario al programa económico que considere más sólido, que considere más concreto para brindar soluciones a la población. Porque un programa económico puede ser bueno, pero si no está acompañado por una mayoría política que lo aplique, que lo sostenga y le dé gobernabilidad, no va a poder tener éxito. Ya venga desde la derecha, ya venga desde la izquierda, gane quien gane en las elecciones, si no hay una asamblea que garantice gobernabilidad, ese programa económico, esa tienda política que gane la presidencia, no va a poder gobernar y a los bolivianos se nos vendrán 5 años más de inestabilidad, como hemos vivido estos últimos 3 años de bloqueo legislativo. Muy bien, muy bien. Juan José, te agradezco por el tiempo disponible con la radio. Siempre es importante tu análisis sobre este contexto social, económico, político que vivimos en nuestro país, y con esas luces y sobre todo con esa interpretación nos ayuda bastante. Gracias, Juan José, por atendernos y asistir a la invitación. A ti las gracias, Marcelo. Siempre es un gusto poder estar dialogando con los pueblos, y hasta una próxima oportunidad. Que tengan excelente resto de jornada. Juan José Bedregal, analista economista que nos ha acompañado en esta ocasión, hablando de estos temas, porque el tema económico no es aislado, no es una burbuja.
y tiene sus matices electorales y políticos. Bien, continuamos en el Dialogando con el Pueblo a través de la radio, del sistema de radios RPOs y también la red Patria Nueva, Radio Illimani, que también estamos conectados en esta programación, y no me quiero olvidar del periódico Ahora el Pueblo. A ver, hay muchos temas que se están dando en este contexto preelectoral, ¿no? Ya hemos visto que se van cumpliendo poco a poco algunas fechas del calendario electoral. Por ejemplo, ya se han cerrado las alianzas. Nos encontramos en una actividad importante como es el empadronamiento masivo, la verificación de las alianzas, que al final terminaron siendo 5. De las 5, 4 han sido observadas, una simplemente ha cumplido con todos los requisitos, y esto es importante que nosotros lo podamos conocer desde distintas aristas. Es por eso que ya estamos en contacto junto a Adalberto Ticona, es ex ejecutivo de la CSUTCB, con el cual vamos a estar tocando también este contexto de la semana que se nos va del mes de abril. Primero lo saludamos, Adalberto, como siempre, un gusto poder tenerte en la radio, bienvenido. Un saludo, hermano, a toda Bolivia a través de este medio prestigioso y todas las redes de RPOs y como también de otras emisoras que están en enlace. Un placer, hermano. Adalberto, estamos ya casi cerrando el mes de abril. ¿Cómo estás sintiendo este termómetro preelectoral? Porque aún no conocemos a los candidatos, las propuestas se hacen esperar, las alianzas de algunos partidos, agrupaciones se disuelven cual si fuera agua y otras simplemente no se realizan. ¿Cómo estás viendo este ámbito preelectoral ya casi cerrando el cuarto mes del año? En tanto, en la derecha, con un nerviosismo y preocupación de no consolidar un bloque como antimacista, ellos tienen esa consigna. En el mejor de los casos que habían anticipado, muy tempranero, ya viejas corbatas, viejos trajes, pero sin ninguna renovación, ni siquiera en propuesta, en fin, pero cae por su propio peso, por esa angustia de poder, esa actitud de las personas que han estado intentando ser o candidatos. Una vez más cae al saco roto todo lo que tiene la intención de querer volver a gobernar la derecha, ¿no? Muchas limitaciones, y frente a eso la población al margen del MAS y PCP ha visto en el territorio nacional de rincón a rincón que la política hoy en día, estamos hablando de más cerquita con los gobiernos autónomos municipales, es gestión por resultados. La satisfacción de necesidades colectivas, hermano, es gestión por resultados. Y si en ese plano no estamos sintonizándonos, la derecha peor aún, porque ellos simplemente tienen una consigna, sea cual fuese, desgastar a un gobierno de la izquierda y entrar al poder, como siempre, sin hacer lo que ellos mejor saben hacer. Achicar el Estado para entregar la economía a privados. Y esa connotación también, ¿cómo se dice?, se replica con la coyuntura actual. No nos olvidemos, Donald Trump, al igual que Milei, entraron con tanta fuerza y odio al mismo tiempo a la clase trabajadora, al pueblo, donde ellos simplemente han usado el voto del pueblo para que ellos sean gobierno y no ser partícipe en lo más importante de un pueblo, y significa la calidad de vida. Entonces el sistema arancelario es el terremoto mundial que está pues arrinconando a muchos poderosos, emergiendo nuevos con mucha táctica, estrategia, y en eso creemos de que
ni la derecha, aún también nosotros no estamos encajando a esa gran importancia y oportunidad. En economía podemos decir que en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y el tema arancelario para nosotros es muy importante para abrir nuevos mercados donde no esté el patrón dólar. Creemos que por ahí va. Entonces, con esos antecedentes, la derecha trasnochada, ya vapuleada en la lona, también pues hay operadores, ¿no?, que si no es a las buenas, a las malas, y lamentablemente de nuestro sector, ¿no? ¿Y qué ha hecho bulla esta última semana, hermano? Con unos francos discursos de la derecha de algunos diputados que va a haber un golpe de Estado judicial, que hay los autoprorrogados, ¿qué tal? Hemos generado nuevamente, hemos destapado lamentablemente con su actitud de el diputado Guaitari y otros compañeros, este avispero que la gente se ha inquietado. Pero no contentos con eso, sale de Asoban, que hay el tema del retiro de 1.000 bolivianos, ayer hasta los otros días estaban todavía con esa secuela. Lamentablemente la derecha acude a ese tipo de cosas para simplemente desgastar a un gobierno y querer favorecerse con el voto del pueblo. Y esa es una preocupación para ellos. Versus a lo que está haciendo la izquierda, muy comprometidos y muy arduo el trabajo, ¿no?, de los precandidatos. Cada día más van cesando filas y obviamente tenemos cierta holgura que creo que el pacto está configurando hasta el 11 de mayo para definir nuestro binomio. En fin. Esa es la verdadera alianza, ¿no?, desde abajo, y que además IPCP siempre lo ha practicado, ¿no?, en escenarios sindicales y también de alguna manera escenarios políticos. Perdón, estoy todavía con secuelas de un resfrío. Eso podemos un poquito pormenorizar, y entre jugada y contrajugada, hermano, creemos de que la izquierda está yendo con pasos precisos, pero también al mismo tiempo con mucha responsabilidad. Esperemos siempre que no se equivoquen nuestros dirigentes sindicales del Pacto de Unidad como de la Dirección Nacional, para que lleguemos a un feliz término y nos dediquemos exclusivamente a la parte programática, que es un temita bastante escabroso e importante con los antecedentes a nivel internacional. Bien, Adalberto, es importante este panorama que nos brindas de esta temperatura y este termómetro electoral que estamos viendo absolutamente todos, estamos viendo absolutamente todos. Algo que está intentando generar actores políticos de oposición, como ser Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, el mismo Marcelo Claure, están empezando a hablar del tema de una teoría de fraude. ¿Cómo se puede entender esto, Adalberto? ¿Están como que abriendo el paraguas ante una derrota? Porque ya conocemos los antecedentes de este aspecto. De que si no ganamos, bueno, entonces apelamos a la teoría del fraude para poder deslegitimizar cualquier proceso electoral. ¿Cómo ves esto? Es un capítulo muy importante del manual de la dictadura de la ultraderecha. La ultraderecha a nivel internacional tiene un manual y ha manejado varios siglos. Se han ido perfeccionando, ¿no?, con el sistema monetario. En tanto, con los antecedentes donde gobiernos progresistas, mal llamados socialistas, extremos, porque no nos olvidemos, el capitalismo como tesis, ya con la revolución industrial, bla, 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 el tema de las 8 horas de trabajo, el socialismo logró, ¿no? Muchos no odian al socialismo, pero gracias al socialismo tenemos 8 horas de trabajo para nuestros obreros, a todos los que tenemos el trabajo como tal, ¿no? Y esa es la antítesis del socialismo. Y la síntesis dentro de ese camino dialéctico
es el progresismo, que no necesariamente apunta a un socialismo ni tampoco a un capitalismo, y eso es un escenario que lo estamos viviendo desde nuestra constitución. A nivel mundial, todo lo que es el BRICS se está practicando a la cabeza de China. Entonces, esa es la pesadilla, ¿no?, que está viviendo a nivel mundial, y el último bastión de la batalla electoral, etcétera, es justamente manejar esta estrategia del fraude. Ya hacían sumas y restas de que hay una cantidad de servidores públicos y de las empresas, de que es una cantidad, manejan a más de 1 millón, haya tenido su voto, y luego los que son de con doble nombre, o los muertos, otros otro millón, hacen una sumatoria más o menos de un 51%. Si nos dejamos así, que el fraude ya está hecho, ¿no? Muy bien, hemos recuperado la comunicación junto a Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUTV, que nos estaba describiendo esta situación de la retórica del fraude, ¿no?, ante una quizá inminente derrota de el sector de oposición. Están empezando a poder mover este mensaje a través de distintos factores. Adalberto, te estábamos escuchando al respecto de los antecedentes que existían sobre esta teoría y esta idea para deslegitimizar cualquier proceso electoral. Adelante, Adalberto. Sí, es un argumento que la derecha internacional, la extrema derecha fundamentalmente, maneja. No nos olvidemos que también Donald Trump en aquel entonces manejó este tema de fraude, ¿no? Y eso es muy importante considerar, madurar esos propósitos, porque los anuncios de fraude es sinónimo de derrota, ¿no? Y lo único que les queda es complicar la vida, el proceso electoral, y victimizarse con este tema de fraude. Pero lección aprendida. 2019 para nosotros ha sido un momento muy importante donde la ciudadanía no tenía conocimiento de esos propósitos, o el teje-meneje, como se dice, manejar mañosamente este tema con la información que pueda generarse después de un acto de escrutinio, como ha pasado en las elecciones del 2019. A no hacerse sorprender, y también el Tribunal Supremo Electoral deberá estar permanentemente en alerta para que todos los mecanismos que coadyuven a la calidad de la educación se visibilicen, se empodere por la sociedad, y también se controle, se cuide. Muchos están también hablando de lo que son mecanismos de contaminar un sistema como es digital. Puede haber un virus que pueda estar malogrando a ese sistema. En fin, todos esos protocolos de seguridad creemos de que hay que redoblar. Y con ese discurso ellos van a querer conflictuar, generar convulsión, y que la derecha siempre muestre la carita de democracia como buenos y nosotros de la izquierda los malos, ¿no? Y eso es evidentemente una tarea ardua. También la población en algunos sectores, por ejemplo, hay votos hasta un 90-95% favorables a una organización política, una sigla. Y eso algunos analistas internacionales decían, pero nunca eso ocurre, imposible. Entonces, para eso también los veedores internacionales, como también los delegados y los medios de comunicación, tienen que mostrar esos testimonios, el por qué una región pueda definir su voto en función a lo que es la preferencia para que salgan ese tipo de resultados, ¿no? Entonces eso generalmente va a repercutir en las provincias, y nosotros siempre tenemos disciplinadamente, cuando nosotros estructuramos, proponemos y somos parte de participar en la arena electoral, bueno, nuestro voto está pues en línea, y eso no es delito, sino es una decisión de una región, una cohesión de lo que quiere un pueblo. Eso, hermano, es muy importante. Y ahora decirles a todos estos
lectores que están entre analistas, políticos, diputados, algunos trasnochados, hermano, ya queriendo manejar incluso cifras, ¿no? Sumas y restas del padrón electoral, tanto por ciento, es sinónimo de desconfianza esa información, así. Todos esos detalles tenemos que estar practicando y, como quien dice, en ejercicio libre y también en manejo de la información, para que ningún aventurero político se esté queriendo entorpecer con este argumento del fraude. Bien, con todos estos antecedentes y este conocimiento que tenemos, Adalberto, la población, ¿cómo puede blindar su voto? Los días atrás hemos tenido una conferencia de prensa entre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y el órgano ejecutivo para decir las elecciones están garantizadas, se van a llevar adelante en el mes de agosto, pero el único factor de esta mesa de cuatro patas es que la Asamblea todavía no entra en sintonía sobre esta situación, no garantiza, no tiene un proyecto de ley, no sesiona, bloquea todo. ¿Cómo ves esta lectura ante la situación electoral de que 3 de 4 órganos del Estado le han dado luz verde a las elecciones a las elecciones generales para agosto, Adalberto? En tema normativo creemos que es suficiente para ese blindaje. Literalmente no estaríamos requiriendo de una normativa más. Las normas que estaban orientadas era al tema económico para garantizar las elecciones en el exterior, el tema del TREP, invertir en la calidad de tanto herramientas como procedimientos para que tengamos una elección de calidad. Pero más allá, creemos de que evidentemente esos 3 órganos están alineados para garantizar las elecciones, al margen de lo que pueda seguir haciendo o entorpeciendo el legislativo. Ellos tienen una posición política, no como órgano. El órgano como tal, desde la Constitución, está respetada. La institucionalidad desde ese enfoque es respetada. Los actores de este periodo constitucional, lamentablemente 2020-2025, quedará en la historia como un polo muy oscuro, muy negativo, porque no hay resultados de impacto. Más allá de que pueda haber en la minoría legisladores que amen a su tierra, pero por mayoría ellos no pueden avanzar. Eso también se anota. A ver, ¿qué podemos decir fundamentalmente como estrategia política de los 4 poderes y dentro de la estrategia para desgastar un sistema de un gobierno popular? Y ante todo también en eso está la primera herramienta democrática, podemos decir, como es nuestra Constitución. Lo han ubicado al órgano legislativo como un ente que pueda pimponear, como se dice, o jugar a la cacha o al pelota vasca. El actuar son las pelotas, la raqueta es el que maneja la raqueta es el órgano legislativo y el frontón es el órgano ejecutivo. Hemos soportado tantos pelotazos malos, buenos, pésimos, podemos decir, en contra de un gobierno, pero no han logrado tumbar esa pared. Y eso significa en gobernanza pública mesas técnicas, diálogo, propuestas, en momentos difíciles ponerse firmes, determinantes. Entonces, con todo eso ha soportado. Y esa misma lectura ahora quieren que en el próximo gobierno se articule pues con una mayoría que garantice, hace rato hablamos de la gobernabilidad desde el legislativo. Si no hay eso, lamentablemente el próximo o la próxima camada de legisladores van a estar en esa misma ruta, dispersados. Pero si vamos a cohesionar con voto, garantizar más del 50%
asambleístas nacionales, entonces podemos decir que un ejecutivo, un judicial y un órgano electoral van a profundizar lo que es el avance democrático y desarrollo territorial de nuestro país. Lo contrario sería irnos a ese camino tan oscuro y negativo que nadie ya soporta hoy en día las atrocidades que hacen desde el legislativo, ¿no? Entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes que van a votar, que es más del 30%, ¿con qué criterio van a ir? ¿Qué madurez política hemos demostrado para que ese ciudadano pueda elegir a su diputado o a su senador? Entonces también es un ejemplo nuestra actitud que va a replicar en los jóvenes. Y con ellos no tenemos que ser irresponsables. Ese es un esfuerzo que los políticos siempre tienen que ponerse la camiseta de servicio y no de negocio, ¿no? La derecha, como están coteándose aquí y allá las alianzas, están en un franco mercado, ¿no? Y algunos diputados, senadores vigentes que están prostituyéndose, disculpe el término, pero políticamente vendiéndose al mejor postor y asegurar una pega que puedan tener ellos políticamente y, bueno, pues seguir confundiendo y denigrando a la calidad democrática de un pueblo. Eso, hermano, es esta percepción hasta la fecha. Bien, estamos junto a Adalberto Ticona analizando este contexto preelectoral en el cual estamos viviendo en estas últimas horas. Adalberto, también en esta semana han llegado mineros hasta la sede de gobierno y han solicitado varias cosas, entre ellas de que se les libere el veto de explotación de tierras raras en Uyuni. Han pedido colocar gerente en la Caja Nacional, han pedido colocar viceministros, han pedido también de que en alguna u otra forma se les subvencione los explosivos. ¿Cómo has visto este pliego petitorio de los mineros que han llegado esta semana hasta la sede de gobierno? Tenía la esperanza de que, como un sector muy organizado, una federación, FENCOMI, en otrora las cooperativas mineras, por ejemplo, yo soy hijo de una cooperativista minera. Mi mamá trabajó en la cooperativa Carazapato Limitada de Huanuni. Ya, con mucha honra y orgullo puedo decir, mi madre hizo ese mérito para los hijos, pero era otro panorama y enfoque el sistema cooperativo, ¿no? Y eso era, ideológicamente hablando, es una cooperación entre hermanos trabajando. Hoy en día el sistema cooperativista totalmente se ha descontextualizado. Hay patrones y obreros, hay políticos, fundamentalmente utilizando esta masa tan grande que ha crecido con el auge minero, pero fundamentalmente en el tema aurífero. Entonces vemos, ¿no?, los semblantes, incluso la presencia de ellos no es de un sector empobrecido, ya es de la clase media que tienen capital. Muchos de ellos evidentemente son socios, pero no trabajan, tienen empleados. Y se ha visto desde Potosí, desde Porco, en el auge de lo que era La Plata, estamos hablando de los años 2016, 17, 18. Y esa clase emergente y en el sistema cooperativismo, siempre al gobierno de turno, ellos pusieron, como quien dice, una camisa de fuerza, como en su pliego petitorio. Razonablemente para actividad productiva es tolerable y es, como quien dice, trabajable en mesas técnicas para que ellos sean pues productivos conforme a lo que necesita, ¿no?, el Estado para satisfacer los servicios. Generar riqueza económica desde la minería significa cumplir muchas cosas, pero lamentablemente estuve también presente esos días en La Paz,
no concuasa ese propósito de su pliego con lo que realmente necesita un pueblo en desarrollo en el área minera. Por tanto, la connotación de las prioridades, lo que usted me indica, hermano, y es evidentemente la posición de ese dirigente, es netamente político. Estamos en un escenario electoral, no nos olvidemos que ellos también han sido parte del conflicto del 2019, y no decimos nada de la minería nacional, ¿no? Está muy pequeño la minería nacional. Entonces creemos que en materia minera hay que ir retroalimentando, haciendo una reingeniería muy fuerte. El tema ambiental, el tema de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, el tema de manejo de la madre tierra, tantos elementos que no estamos cumpliendo a la cabalidad, pero estamos exigiendo a un gobierno, ¿no? Y eso ya en democracia ya prácticamente no se tolera, y creemos de que si amamos y somos nos alineamos a las leyes nacionales y al confort el resto de las hermanas y hermanos bolivianos, tenemos que revisar nuestra posición como sector minero. Eso lo decimos con mucho respeto al sistema cooperativista, para que ellos engranen con armonía desde su responsabilidad, su trabajo, bueno, dignamente, y sacar a Bolivia siempre adelante. Pero si nos equivocamos el camino con la angustia de poder y de que uno quiera ser intocable con la cantidad de trabajadores que tienen, creemos de que por ese aspecto, democráticamente hablando, tenemos un riesgo, ¿no? Un riesgo muy, muy estructural, porque ellos están en todo el territorio nacional. Como nunca se ha visto en Santa Cruz, mineros, en Cochabamba ha crecido bastante, cosa que en el occidente se veía esa cantidad, pero ya en otros sectores, por este tema del auge de minerales, por ejemplo, tierras raras, es potestad exclusiva o privativa del Estado, y a nivel mundial es uno de los responsabilidades del Estado de forma directa. Entonces, seamos coherentes y cohesionemos en función a esa visión de manejar nuestros recursos estratégicos. Hoy en día, las tierras raras o los metales raros están en el ojo de la tormenta, como quien dice, ¿no? Quien tiene esos recursos posibilita que la era digital pueda avanzar, ¿no? Y quien maneje estratégicamente, como China lo está haciendo, evidentemente desde su dominio del Estado y no de un sector productivo, tiene impacto. Lo contrario, hermano, es irse a la carrera de lo que la derecha quiere, ¿no? Centralizar un poder ya desde ese sector, y ya los cooperativistas ya no estarían en una posición de pensamiento obrero, sino o asalariado, sino de patrón. Y creemos de que eso en Bolivia no es productivo. Eso es lo que es nuestra percepción, hermano, lo que está viendo el avance o este temita de la agenda de los cooperativistas. Bueno, es importante ese análisis por esta situación de pedidos que han llegado a La Paz y bueno, han generado ese perjuicio en el tránsito, bloqueos y demás. Bueno, Adalberto, quiero agradecerte, espero te recuperes pronto, te mando un abrazo hasta Oruro, gracias por atendernos. Igualmente, hermano, un abrazo y hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Adalberto Ticona, ex ejecutivo de la CSUCB, que nos brinda esa lectura de lo que sucede en todo el país en diversos temas. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Como siempre, han sido muy amables por atendernos, por permitirnos ingresar hasta su casa, hasta su vehículo, hasta su negocio, hasta su anaquel, hasta su cancherita, su celular, donde usted nos pueda ver. Les agradecemos por el contacto. Nos despedimos. Sergio Caro en la producción, Elena Quispe en la coordinación y su servidor Marcelo González. Han sido muy amables. Un abrazo también a la Red Patria Nueva. Nos despedimos. Que tenga un excelente resto de jornada. Permiso. Dialogando con el pueblo.
El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.